Vendí mi casa, toda. La casa donde viví más de 40 años, la casa que levanté con mis propias manos, ladrillo por ladrillo, la vendí completa, con todo adentro, y ni mi yerno ni mi hija se enteraron hasta que ya era demasiado tarde, hasta que el nuevo dueño tocó la puerta con los papeles firmados y les dijo que tenían 3 días para largarse, 3 días para sacar sus cosas de mi casa, porque sí, era mi casa, siempre lo fue. Aunque ellos parecían haberlo olvidado. Me llamo Rigoberto Salinas. Tengo 73 años. Nací en un pueblito de Guanajuato que ya ni existe en los mapas. Toda mi vida trabajé con las manos. Fui albañil, pintor, plomero, carpintero. Fui de todo. No tuve estudios grandes, pero sí tuve algo que muchos con título no tienen. Tuve dignidad, tuve palabra. Y tuve orgullo de haber sacado adelante a mi familia sin pedirle nada a nadie. Me casé con Remedios cuando teníamos 22 años. Ella era la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Pelo negro largo hasta la cintura, ojos café claros, manos suaves, que sabían hacer milagros con cualquier cosa. Tuvimos 3 hijos, 2 varones y una mujer. Los varones se fueron del pueblo hace años. Uno vive en Texas, el otro en Monterrey. Llaman cada tanto. Mandan dinero en Navidad, pero mi hija, mi Amparo, ella se quedó. O eso creí. Amparo conoció a Héctor cuando tenía 25 años. Él trabajaba en un taller mecánico. Parecía buena persona al principio. Hablaba bien. Me saludaba con respeto, le pedí permiso antes de casarse con mi hija. Esas cosas que uno valora. Remedios me decía que le diera una oportunidad, que todos los yernos parecen malos al principio. Y yo le hice caso, le di la oportunidad. Se casaron un sábado de junio. Recuerdo que hacía un calor terrible. Remedios lloró toda la ceremonia. Yo pensé que era de felicidad. Ahora sé que era otra cosa. Las madres siempre saben cosas que los padres no vemos. Pero bueno, uno aprende tarde estas cosas. Los primeros meses vivieron en un cuartito que rentaban cerca del centro. Pagaban poco, pero para ellos era mucho. Héctor ganaba apenas lo justo. Amparo trabajaba en una tienda de ropa. Entre los dos juntaban para comer y pagar la renta. Nada más. Yo los ayudaba cuando podía. Les llevaba despensa. Les daba algo de dinero cuando me sobraba. Uno hace eso por los hijos. Es normal. Y le voy a decir algo. Cuando uno es padre, uno quiere que sus hijos estén bien. Uno no quiere verlos sufrir. Entonces, cuando Amparo llegó una tarde a mi casa, con los ojos rojos de tanto llorar, y me dijo que el dueño les había subido la renta y no podían pagarla, yo no lo pensé 2 veces. Le dije que se vinieran a vivir conmigo, que mi casa era grande, que había espacio de sobra. Remedios ya había muerto para entonces. Hacía 2 años que me había quedado solo en esa casa de 3 recámaras. La casa que yo mismo construí, la casa donde crié a mis hijos, la casa que compré con el sudor de 30 años de trabajo. Estaba solo, y pensé que tener a mi hija cerca me haría bien, que nos haríamos compañía, que sería bonito. Me levanté temprano esa mañana. Me puse mi camisa azul clara, esa que uso para las cosas importantes. Desayuné mi café negro de siempre, pan dulce que compré en la panadería de don Esteban. Y cuando terminé, lavé mi taza con calma. La sequé con un trapo viejo. Y me quedé ahí, parado en mi cocina mirando por la ventana, pensando que estaba haciendo lo correcto, porque a veces uno cree que está haciendo lo correcto, cree que está siendo buen padre, cree que está ayudando, y tal vez sí lo está haciendo, pero uno no sabe en qué se va a convertir esa ayuda con el tiempo. Uno no sabe que lo que empieza como un favor temporal se puede volver una cárcel. Les di la recámara de atrás, la más grande, la que tenía closet amplio y baño propio. Yo me quedé en mi cuarto de siempre, el que compartí con Remedios durante 30 años, y ellos se mudaron un domingo.
Trajeron sus cosas en la camioneta de un amigo de Héctor. No era mucho. Ropa, algunos muebles viejos, la televisión, 2 viajes nada más. Ese primer día cenamos juntos. Amparo hizo pollo en mole. Le quedó rico. Héctor me agradeció, me dio la mano firme y me miró a los ojos. Me dijo: «Don Rigoberto, le prometo que esto es temporal. En 6 meses juntamos para el depósito de otro lugar y nos vamos. Se lo prometo». Y yo le creí. Le creí porque uno quiere creer, porque uno quiere pensar que la gente es de palabra. Pero 6 meses se volvieron 1 año, y 1 año se volvieron 2, y 2 se volvieron 5, y 5 se volvieron 10, 10 años completos, 10 años de mi vida, 10 años en los que yo les di techo gratis, comida gratis, agua, luz, gas, todo. Yo pagaba todo, porque Héctor siempre tenía alguna excusa. Que el taller le debía dinero, que estaba ahorrando para un negocio, que iba a mejorar su sueldo. Siempre algo. Y Amparo no decía nada. Mi propia hija no decía nada. Solo bajaba la mirada cuando yo preguntaba cuándo pensaban moverse. Solo se quedaba callada cuando yo insinuaba que ya llevaban mucho tiempo. Y yo, como un tonto, lo dejaba pasar. Porque uno no quiere pelear con los hijos. Porque uno piensa que la familia es sagrada, que hay que aguantar, que hay que tener paciencia. Déjeme contarle cómo eran esos primeros años. Al principio todo parecía normal. Ellos trabajaban. Yo trabajaba. Nos veíamos por las noches. Cenábamos juntos a veces. Otras veces cada quien comía por su lado. Los fines de semana Héctor veía el fútbol en la sala. Yo me quedaba en mi cuarto leyendo el periódico. Amparo limpiaba la casa. Parecía que funcionaba. Pero con el tiempo las cosas empezaron a cambiar. Pequeñas cosas. Héctor dejaba su ropa tirada en la sala. Amparo dejaba los trastes sucios en el fregadero. Llegaban tarde y hacían ruido. Invitaban amigos sin avisarme. Usaban mi carro sin pedírmelo. Cosas pequeñas que se van sumando, que se van acumulando, que te van cansando. Y uno aprende que el respeto no se regala. El respeto se gana, y cuando uno regala demasiado sin pedir nada a cambio, la gente empieza a creer que es su derecho, que es lo normal, que así deben ser las cosas, y dejan de agradecer, dejan de respetar, y empiezan a exigir. Recuerdo una tarde, debió ser como al 3er año. Yo llegué del trabajo. Había estado toda la semana reparando un techo bajo el sol. Tenía la espalda molida, las manos llenas de callos. Estaba cansado. Solo quería llegar a mi casa, bañarme con agua caliente y descansar. Pero cuando abrí la puerta, la casa estaba llena de gente. Amigos de Héctor, música a todo volumen, cerveza en mi mesa, ceniceros llenos. Y nadie me había avisado. Me quedé parado en la entrada, con mi lonchera en la mano, mirando mi sala convertida en cantina, y Héctor me vio, me saludó con la mano. «Oye, suegro», gritó, «ven, siéntate, tómate una cerveza». Y se rió. Todos se rieron, como si fuera lo más normal del mundo, como si yo fuera el invitado en mi propia casa. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta, me senté al borde de la cama, puse los pies en el suelo con calma, respiré hondo, y me quedé ahí escuchando la música, las risas, el ruido, y sentí algo que no había sentido antes. No era coraje, no era tristeza, era algo más profundo. Era la sensación de estar perdiendo mi espacio, mi casa, mi paz. Entienda una cosa, uno puede ser generoso, uno puede ayudar, uno puede dar, pero hay un límite. Hay un momento en que la generosidad se convierte en abuso, y el abuso se convierte en falta de respeto, y la falta de respeto se convierte en humillación, y yo estaba empezando a sentirme humillado en mi propia casa, la casa que yo construí, la casa que yo pagué,
la casa que llevaba mi nombre en las escrituras. Pero no dije nada, todavía no, porque uno piensa que las cosas van a mejorar, que es una etapa, que van a cambiar. Uno se aferra a la esperanza de que la gente va a reaccionar, que van a darse cuenta, que van a agradecerte. Pero no pasa, no mejora, solo empeora. Los años pasaban y las cosas se ponían peor. Héctor dejó de trabajar en el taller. Dijo que iba a poner un negocio propio, un negocio que nunca apareció. Se quedaba en casa. Dormía hasta tarde, veía televisión todo el día, y yo seguía pagando todo, la luz, el agua, la comida, todo. Y Amparo se volvió otra persona. Ya no era la niña que yo crié, la niña que me abrazaba cuando llegaba del trabajo, la niña que me decía papá con esa voz dulce. Ahora era una mujer callada, distante, fría, una mujer que veía todo y no decía nada, que dejaba que su esposo me faltara al respeto y no lo defendía. Hubo una Navidad, no recuerdo cuál, tal vez al 5.º año. Yo les compré regalos, a los dos. No era mucho, una camisa para él, un perfume para ella. Los envolví con papel que compré en el mercado, los puse debajo del arbolito de plástico que había comprado Remedios años atrás, y esperé la mañana de Navidad con algo de ilusión, con ganas de ver sus caras, con ganas de sentir que todavía éramos familia. Ellos no me compraron nada, nada, ni siquiera una tarjeta. Abrieron sus regalos, dijeron gracias sin mirarme, y eso fue todo. Yo me quedé ahí sentado en mi sillón, viendo cómo abrían mis regalos, viendo cómo ni siquiera fingían estar contentos, y tragué saliva. Bajé la mirada hacia mis manos, esas manos viejas llenas de cicatrices, y sentí que algo se rompía dentro de mí. Le voy a decir algo con el corazón en la mano. Uno envejece, uno pierde fuerzas, uno se cansa más rápido, pero la cabeza sigue funcionando, el corazón sigue sintiendo, y el orgullo no desaparece. El orgullo solo se guarda, se esconde. Espera el momento correcto para salir. Y yo guardaba mi orgullo, lo tragaba cada vez que Héctor me hablaba como si yo fuera un estorbo, cada vez que Amparo me ignoraba, cada vez que llegaba cansado del trabajo y encontraba la casa hecha un desastre, cada vez que abría el refrigerador y veía que habían comido todo sin dejarme nada, cada vez que pagaba la luz y veía el recibo altísimo porque ellos dejaban todo prendido, cada vez. Mire usted, en esta vida uno aprende que hay dos tipos de familia: la familia de sangre y la familia real. La familia de sangre es la que te tocó, la que no elegiste, la que vino por accidente del destino. Pero la familia real es la que te respeta, la que te cuida, la que te agradece. Y a veces, solo a veces, esas dos familias no son la misma. Los vecinos empezaron a notar. Doña Eufemia, mi vecina de toda la vida, me preguntaba: «Don Rigoberto, ¿cómo está? ¿Cómo va todo con su hija?». Y yo le decía que bien, que todo bien. Pero ella me miraba con esa mirada de las viejas que saben, esa mirada que dice: «Yo sé que estás mintiendo, pero no voy a insistir». Y yo agradecía su discreción. Don Facundo, el del puesto de frutas, me decía: «Oiga, compadre, su yerno no trabaja, ¿verdad? Lo veo todo el día por ahí en la calle». Y yo solo asentía, solo decía: «Anda buscando algo mejor». Y don Facundo se quedaba callado, pero yo sabía lo que pensaba. Todo el mundo sabía lo que pensaba. Todos sabían que mi yerno era un mantenido, que vivía de mí, que yo era el tonto que lo permitía. Y créame cuando le digo que eso duele. Duele saber que la gente te tiene lástima. Duele saber que hablan de ti, que comentan tu situación, que se preguntan por qué no haces nada, por qué no los corres, por qué aguantas tanto, y uno no tiene respuesta.
porque la verdad es complicada. La verdad es que uno no quiere quedar mal con los hijos, no quiere ser el papá malo, el papá que corrió a su hija. Pasaron 8 años, 9, y yo seguía ahí, aguantando, pagando, trabajando para mantener a 2 adultos que podían trabajar pero no lo hacían, porque Amparo también dejó de trabajar. Dijo que estaba cansada, que quería descansar un tiempo que se volvió permanente. Así que ahí estaban, los dos, en mi casa, todo el día, comiendo mi comida, usando mi luz, durmiendo en mi techo, y yo trabajando como burro para pagar todo. Hubo un día, un martes. Yo llegué del trabajo como a las 7 de la tarde. Traía el cuerpo molido. Había estado picando concreto todo el día. Tenía polvo hasta en las orejas. Solo quería bañarme, pero no había agua caliente. Se habían bañado los dos. Habían gastado toda el agua caliente. Me tuve que bañar con agua fría. A mis 70 años, con el cuerpo adolorido, con agua fría. Y cuando salí del baño fui a la cocina. Tenía hambre. No había comido bien en todo el día. Abrí la olla, vacía. Abrí el refrigerador, vacío. Habían comido todo y no me guardaron nada, nada, ni un taco, ni un plato de frijoles, nada. Me quedé ahí parado con el refrigerador abierto, viendo los estantes vacíos, sintiendo el aire frío en la cara, y sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Pero no lloré. No iba a llorar. Los hombres de mi generación no lloramos, aguantamos, tragamos, apretamos los dientes y seguimos. Cerré el refrigerador despacio. Me hice un café negro. Me senté en la mesa de la cocina, solo, en silencio, tomando mi café, escuchando la televisión a todo volumen en la sala, escuchando las risas de mi hija y mi yerno, y ahí, en ese momento, tomé una decisión. No sabía cuál, todavía no, pero supe que algo tenía que cambiar, que yo tenía que cambiar, que esto no podía seguir así. Al día siguiente me levanté temprano, me preparé mi café como siempre, pan dulce, me senté en la mesa y esperé. Esperé a que Héctor saliera de su cuarto. Salió como a las 11 de la mañana, en pants, despeinado, bostezando. Fue directo al refrigerador, sacó jugo, se lo tomó del envase. Y cuando me vio sentado ahí mirándolo, me dijo, ¿qué? ¿Algún problema? Le dije que quería hablar. Me senté en mi silla. Le hice señas para que se sentara. Él se sentó con desgano, con esa actitud de ya vas a empezar con tus cosas. Y le dije con la voz tranquila, Héctor, ya llevan 10 años viviendo aquí. 10 años. Creo que ya es tiempo de que busquen su propio lugar. No es coraje, no es que los quiera correr. Solo creo que ya es momento. Se rió en mi cara y me dijo, ¿a dónde quiere que vayamos, don Rigo? ¿Sabe lo caras que están las rentas? Además, usted vive solo en esta casa grande. Le hacemos compañía. Debería agradecerlo. Y se levantó, se llevó el envase de jugo y se fue a la sala, dejándome ahí, sentado, con las palabras atoradas en la garganta. Y aquí viene lo que quiero que entienda. A veces la gente malinterpreta la bondad. La confunde con debilidad. Cree que porque uno es bueno, es tonto, que porque uno aguanta, es porque no puede hacer nada. Pero están equivocados. La paciencia no es debilidad. La paciencia es fuerza contenida, y yo llevaba 10 años conteniendo mi fuerza. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado en mi cama, mirando el techo, pensando, calculando, recordando. Recordé cuando compré esta casa. Tenía 32 años. Acababa de juntar para el enganche. Remedios estaba embarazada de Amparo. Firmamos los papeles un viernes. Entramos a nuestra casa el sábado. Dormimos en el piso la primera noche porque no teníamos muebles. Pero éramos felices, éramos jóvenes, éramos dueños de algo. Recordé cada pared que pinté, cada tubo que arreglé,
Cada mejora que le hice a esta casa, el techito que puse en el patio, la reja que soldé yo mismo, el jardincito de atrás que planté con remedios. Cada rincón de esta casa tenía mi sudor, mi esfuerzo, mi vida, y ahora había dos personas que creían que era de ellos, que se sentían dueños, que me hacían sentir como el invitado. Me levanté de la cama despacio, me puse mi pantalón, mi camisa, salí de mi cuarto con cuidado de no hacer ruido, caminé hasta la sala, me senté en mi sillón, el mismo sillón donde me sentaba con remedios a ver las telenovelas, el mismo sillón donde cargué a mis nietos cuando nacieron, y me quedé ahí, en la oscuridad, pensando, y le voy a confesar algo. En ese momento supe lo que tenía que hacer. Supe que la única forma de recuperar mi dignidad era hacer algo drástico, algo que doliera, algo que mandara un mensaje claro. No podía solo pedirles que se fueran, ya lo había hecho, no funcionó. No podía solo cambiar las cerraduras, eso no era suficiente. Tenía que hacer algo que no tuviera reversa, algo definitivo. A la mañana siguiente me bañé con calma, me rasuré frente al espejo, me puse mi camisa azul clara, esa que uso para las cosas importantes, me peiné, me puse mi reloj. Ese reloj que me regaló Remedios en nuestro 20º aniversario. Desayuné mi café negro, pan dulce, y cuando terminé, lavé mi taza, la sequé, la guardé en su lugar, y salí de la casa. Caminé hasta la esquina, tomé el camión que va al centro, me bajé en la plaza principal, caminé despacio, con esa calma de quien no tiene prisa pero sí propósito. Llegué a la notaría de don Salvador Montes, un notario que lleva ahí desde que yo era joven, un hombre serio, de palabra, de esos que quedan pocos. Entré a su oficina. La secretaria me preguntó si tenía cita. Le dije que no, pero que era urgente. Esperé sentado en una silla de madera, viendo las paredes llenas de diplomas. Esperé casi 1 hora, pero no me importó. Tenía todo el tiempo del mundo. Por primera vez en 10 años tenía tiempo para mí. Don Salvador me recibió, me dio la mano, me invitó a pasar a su oficina, un lugar pequeño, con libreros llenos de expedientes, con olor a papel viejo. Me senté frente a su escritorio y le dije lo que quería. Don Salvador, quiero vender mi casa toda, completa, lo más rápido posible. Me miró por encima de sus lentes, me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí, que nunca había estado más seguro de algo en mi vida. Me preguntó si mi familia lo sabía. Le dije que no tenían por qué saberlo, que la casa estaba a mi nombre, solo a mi nombre, y que yo podía hacer lo que quisiera con ella. Don Salvador asintió, sacó unos papeles, me explicó el proceso. Me dijo que podía tardar, que había que encontrar comprador, que había que hacer avalúos, trámites, firmas. Le dije que no había prisa. Bueno, sí había prisa, pero podía esperar lo necesario. Lo que no podía era seguir viviendo así. Salí de la notaría como a las 2 de la tarde. El sol estaba fuerte, hacía calor, pero yo sentía algo raro, algo que no había sentido en años. Sentía alivio, sentía que por fin estaba tomando control de mi vida, que por fin estaba dejando de ser víctima, que por fin estaba defendiendo lo que era mío. Caminé hasta un puesto de tacos, me compré 3 tacos de carnitas. Me los comí ahí parado, viendo pasar la gente, viendo la vida seguir su curso, y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que había estado tan ocupado sobreviviendo en mi propia casa que había olvidado vivir. Había olvidado lo que era salir, caminar, comer algo rico solo porque sí, hacer cosas para mí. Regresé a casa como a las 6. Amparo estaba en la sala viendo la televisión. Me preguntó dónde había estado. Le dije que dando vueltas, nada más. Ella no insistió. Nunca insistía.
Nunca le interesó realmente dónde andaba yo o qué hacía. Solo preguntaba por preguntar, por cumplir. Los días siguientes fueron raros. Yo seguía con mi rutina normal. Trabajaba, regresaba, comía, dormía, pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Ya no me enojaba cuando encontraba la casa sucia. Ya no me dolía cuando no me guardaban comida. Ya no me importaba, porque sabía que era temporal. Que esto iba a terminar, y eso me daba paz. Don Salvador me llamó como a las 3 semanas. Me dijo que había un comprador interesado, una pareja joven, querían ver la casa. Le dije que no podían venir a verla, que si querían comprarla tenían que confiar en el avalúo. Don Salvador se quedó callado, me dijo que eso era raro, que normalmente la gente quiere ver lo que compra. Le expliqué mi situación. Le dije que no podía dejar que vinieran porque mi familia todavía vivía ahí. Y que no sabían nada. Don Salvador entendió. Me dijo que iba a hablar con los compradores, que iba a ver qué se podía hacer. Y colgó. Yo me quedé ahí parado, con el teléfono en la mano, pensando que tal vez esto no iba a funcionar, que tal vez era muy complicado, que tal vez debía buscar otra solución. Pero a los 2 días me volvió a llamar. Los compradores aceptaron. Aceptaron comprar la casa sin verla, confiando solo en el avalúo. Estaban desesperados por encontrar casa. Y la mía estaba en buen precio, en buena zona. Don Salvador me dijo que necesitaba que fuera a firmar, que llevara las escrituras, mi identificación, que nos veíamos el viernes. Ese viernes fue el día más largo de mi vida. Me levanté más temprano que de costumbre. Me bañé. Me rasuré con cuidado. Me corté un pelito de la nariz con las tijeritas. Me puse loción. Esa loción que me regalaron en Navidad hace años y nunca usaba. Me puse mi mejor camisa, la azul clara, mi pantalón de vestir, mis zapatos buenos, esos que solo uso para bodas y entierros. Desayuné mi café negro, pero no pude comer nada. Tenía el estómago cerrado. Tenía nervios. No miedo, nervios. Esa sensación de estar a punto de hacer algo grande, algo que no tiene reversa, algo que va a cambiar todo para siempre. Salí de la casa sin despedirme. Amparo todavía dormía. Héctor también. Eran las 8 de la mañana y ellos seguían en la cama, como siempre. Cerré la puerta con cuidado. Caminé hasta la esquina. Tomé el camión y durante todo el camino no pensé en nada. Solo miré por la ventana, viendo las calles, las casas, la gente yendo a trabajar, viviendo sus vidas. Llegué a la notaría. Don Salvador ya estaba ahí, y la pareja también. Eran jóvenes. Él tendría unos 30, ella 28. Llevaban un bebé, un niño chiquito, como de 6 meses. Me saludaron con respeto. Me dieron la mano. Me dijeron que estaban muy contentos, que habían estado buscando casa mucho tiempo, que la mía era perfecta para ellos. Y yo los miré. Miré a ese hombre joven con su esposa y su bebé, y me vi a mí mismo, 40 años atrás, con Remedios embarazada, comprando nuestra primera casa, llenos de ilusión, llenos de planes, llenos de futuro. Y sentí algo raro, sentí nostalgia, pero también sentí paz, porque esta casa iba a ser para ellos lo que fue para mí, un hogar, un lugar donde criar a su familia, un lugar lleno de amor. Don Salvador sacó los papeles, los puso sobre su escritorio. Explicó cada cosa, leyó en voz alta, señaló dónde firmar, y llegó el momento de firmar, de poner mi nombre en esa línea, de vender 40 años de mi vida, de vender la casa que construí, la casa donde crecieron mis hijos, la casa donde murió Remedios, la casa que era mía. Agarré la pluma con las 2 manos, la sostuve por un momento, respiré hondo y firmé. Firme con mi nombre completo, Rigoberto Salinas Mendoza.
Y cuando terminé de escribir la última letra, sentí que un peso se me quitaba de los hombros, un peso de 10 años, un peso de humillaciones, un peso de vivir como extraño en mi propia casa. La pareja también firmó, don Salvador firmó. Todos firmamos, y entonces don Salvador sacó un cheque con una cantidad que no había visto junta en mi vida. Me lo entregó, me dijo: «Don Rigoberto, este es su dinero. Puede depositarlo cuando quiera. La casa ya no es suya, es de ellos». Y les dio las escrituras nuevas a la pareja y me quitó las mías. Guardé el cheque en mi cartera, en el mismo lugar donde guardaba la foto de Remedios. Lo doblé con cuidado, lo metí bien adentro y me levanté. Le di la mano a don Salvador, le di la mano a la pareja, les deseé suerte, les dije que cuidaran bien la casa, que era una buena casa, que había sido feliz ahí, y me fui, salí a la calle. El sol estaba en todo lo alto, hacía calor, había gente por todos lados, y yo caminé despacio, con las manos en los bolsillos, sintiendo el cheque en mi cartera, sintiendo que acababa de hacer algo que no tenía reversa, que acababa de vender mi casa, mi hogar, mi pasado, pero también sintiendo que acababa de comprar mi libertad, mi dignidad, mi futuro, porque en esta vida uno aprende que las cosas son solo cosas, las casas son solo paredes, ladrillos, cemento. Lo que importa es cómo te hacen sentir, y esa casa ya no me hacía sentir bien, me hacía sentir prisionero. Me hacía sentir pequeño, me hacía sentir invisible, y yo ya no quería sentirme así. Fui al banco, entré, esperé en la fila. Cuando me tocó, le di el cheque a la cajera, una muchacha joven. Me preguntó si quería depositarlo. Le dije que sí, que todo, que lo pusiera todo en mi cuenta. Ella procesó el cheque, me dio un comprobante y ahí estaba, la cantidad completa. En mi cuenta, mi dinero, el dinero de mi casa, el dinero de 40 años de mi vida. Salí del banco. Y entonces me di cuenta de algo. Me di cuenta de que tenía que regresar a la casa, que tenía que enfrentarlos, que tenía que decirles, que tenía que ver sus caras cuando supieran. Y no les voy a mentir, en ese momento sentí miedo, no miedo de ellos, miedo de mí mismo, miedo de lo que iba a sentir, miedo de ver a mi hija sufrir, porque por más que estuviera enojado, por más que me hubiera faltado al respeto, seguía siendo mi hija, pero el miedo no me detuvo. Tomé el camión de regreso. Me bajé en mi esquina, caminé hasta mi casa, bueno, hasta la que había sido mi casa, porque ya no era mía, ya tenía dueño nuevo, dueños que ni siquiera sabían que en 3 días iban a querer mudarse, dueños que habían comprado una casa ocupada. Pero don Salvador me había asegurado que eso no era problema, que legalmente yo tenía derecho a venderla, y que ellos tenían derecho a pedir que desocuparan. Abrí la puerta. Entré. La casa estaba en silencio. Miré el reloj. Eran las 2 de la tarde. Caminé hasta la sala. Héctor estaba ahí, tirado en el sillón, mi sillón, viendo la televisión, comiendo frituras, dejando las migajas en el piso, en mi piso, bueno, en el piso que ya no era mío. Me vio entrar. No dijo nada, solo me miró, con esa mirada de fastidio, esa mirada de ya llegó este a interrumpir, y yo me quedé ahí parado, mirándolo. Y por primera vez en 10 años no sentí coraje, no sentí tristeza, no sentí nada, solo sentí vacío, un vacío tranquilo, un vacío que no dolía. Le pregunté dónde estaba Amparo. Me dijo que en el cuarto, descansando, siempre descansando. Le dije que la llamara, que necesitaba hablar con los dos. Me preguntó de qué. Le dije que solo la llamara. Él se levantó de mala gana. Gritó: «Amparo, tu papá quiere hablar», y se volvió a sentar. Amparo salió del cuarto. Traía puesta una bata vieja, el pelo recogido,
cara de sueño. Me preguntó qué pasaba. Le dije que se sentaran, los dos, que tenía que decirles algo importante. Se miraron entre ellos. Con esa mirada de complicidad, esa mirada de a ver qué quiere ahora este viejo, y se sentaron, en mi sala, en los muebles que yo compré, esperando escuchar lo que yo tenía que decir. Me quedé parado, frente a ellos. Los miré a los dos, a mi hija, la hija que cargué cuando nació, a la que le enseñé a caminar, a la que le pagué la escuela, a la que casé, a la que le di todo, y a mi yerno, el hombre que se aprovechó de mi bondad, que vivió 10 años gratis, que me faltó al respeto, que me hizo sentir extraño en mi propia casa, y les dije con la voz tranquila pero firme: vendí la casa. Los dos se quedaron callados, como esperando que dijera algo más, como esperando la parte donde dijera: es broma, pero no dije nada más, solo los miré. Y repetí: vendí la casa, toda, ya tiene nuevo dueño, ya firmé, ya me pagaron, ya no es mía. Héctor fue el primero en reaccionar. Se levantó del sillón de un brinco. Me dijo: ¿qué? ¿Cómo que vendió la casa? No puede hacer eso, nosotros vivimos aquí. Y yo le contesté tranquilo: sí puedo, es mi casa, estaba a mi nombre, y ya la vendí. Amparo seguía sentada, pálida, con los ojos muy abiertos. Me preguntó con la voz temblorosa: «Papá, ¿estás hablando en serio?» Le dije que sí, que nunca había hablado más en serio, que los nuevos dueños iban a querer que desocuparan, que tenían 3 días, 3 días para buscar a dónde irse, 3 días para sacar sus cosas, 3 días para dejar de vivir de mí. Héctor empezó a gritar, a decir que cómo era posible, que éramos familia, que él había vivido ahí 10 años, que tenía derechos. Le dije que no tenía ningún derecho, que había vivido de mi caridad 10 años, que nunca pagó renta, que nunca pagó servicios, que nunca agradeció, que lo único que hizo fue aprovecharse. Y le voy a ser sincero, esperaba que Amparo me defendiera, que le dijera a su esposo que se callara, que me pidiera perdón, que reconociera que habían abusado de mí, pero no lo hizo. Se levantó, se puso al lado de Héctor y me dijo con una voz que no le conocía: «Papá, no puedes hacernos esto, somos tu familia, soy tu hija». Y ahí me di cuenta de que para ella yo no era su padre, era su proveedor, su fuente de recursos, su casa gratis, su vida fácil. No era el hombre que la crió, no era el hombre que trabajó toda la vida para darle lo que yo nunca tuve. Era solo el viejo que les daba techo, y cuando ese techo se acabó, yo dejé de importar. Le dije con calma: «Amparo, precisamente porque eres mi hija te digo esto. Te di todo, todo lo que tuve, esta casa, mi tiempo, mi dinero, mi respeto, y tú no me diste nada a cambio, solo me hiciste a un lado, me hiciste sentir que estorbaba, me trataste como si fuera tu inquilino, como si yo fuera el que vivía de gratis en tu casa. Pero no, era mi casa, y ya la vendí». Héctor se acercó. Me apuntó con el dedo. Me dijo cosas feas. Me dijo viejo ridículo. Me dijo que estaba loco, que me iba a arrepentir, que a dónde iba a ir yo, que quién me iba a cuidar cuando estuviera más viejo, que me iba a morir solo. Y yo lo dejé hablar. Lo dejé gritar, lo dejé sacar todo su coraje, y cuando terminó le dije una sola cosa. Le dije: «Prefiero morirme solo que vivir acompañado de gente que no me respeta», y me di la vuelta. Caminé a mi cuarto, entré, cerré la puerta y me senté al borde de la cama. Escuché los gritos, escuché a Amparo llorar, escuché a Héctor aventar cosas, escuché el portazo cuando salieron de la casa, y me quedé ahí, sentado, en silencio, y déjeme contarle lo que sentí en ese momento.
No sentí alegría, no sentí venganza, no sentí satisfacción, sentí tristeza, una tristeza profunda, la tristeza de un padre que tuvo que elegir entre su dignidad y su hija, y eligió su dignidad, porque a veces uno tiene que elegir. Y es la decisión más difícil que existe. Esa noche no cenamos juntos. Por primera vez en 10 años no hubo cena familiar. Ellos llegaron tarde. Yo ya estaba en mi cuarto. Escuché cuando entraron. Escuché sus pasos. Escuché cuando cerraron la puerta de su cuarto. Escuché todo, pero no salí. Me quedé en mi cama, mirando el techo, pensando en lo que acababa de hacer, pensando en lo que venía. Los siguientes 2 días fueron raros. Ellos no me hablaban, yo tampoco les hablaba. Nos cruzábamos en la casa como extraños, como si cada uno viviera en un mundo diferente. Yo veía cómo empacaban sus cosas, cómo metían ropa en maletas, cómo envolvían cosas en periódico, y no me preguntaban nada, no me pedían ayuda, no me pedían más tiempo, solo empacaban. El tercer día llegó más rápido de lo que esperaba. Me levanté temprano, me bañé, me vestí, salí de mi cuarto. La casa estaba llena de cajas, de bolsas, de cosas amontonadas. Héctor estaba cargando cosas a una camioneta que había rentado. Amparo estaba en la cocina, empacando trastes. Me vio, nos miramos, y por un momento pensé que iba a decir algo, que iba a pedirme perdón, que iba a abrazarme, que iba a llorar conmigo, pero no. Solo bajó la mirada, siguió empacando, y yo seguí de largo. Salí al patio, me senté en la silla de plástico que tenía ahí, y me quedé mirando el jardín que planté con remedios, las plantas que ella cuidaba, el árbol de limones que sembramos juntos. Como al mediodía terminaron, Héctor cerró la camioneta. Amparo salió con la última bolsa. Se quedaron parados en la puerta. Héctor me miró con odio, con coraje, y me dijo: «Espero que esté feliz, espero que su orgullo le haga compañía». Y se subió a la camioneta. Amparo se quedó un momento más. Me miró desde lejos, y por primera vez en días habló. Me dijo: «Adiós, papá». Y no fue un adiós triste, no fue un adiós con cariño. Fue un adiós frío. Fue un adiós que decía: «Esto es tu culpa». Fue un adiós que dolió más que todos los insultos de Héctor juntos. Se subió a la camioneta y se fueron. Vi cómo se alejaban, vi cómo doblaban en la esquina, vi cómo desaparecían, y me quedé ahí, parado en la puerta de mi casa, de la casa que ya no era mía, solo, completamente solo. Y créame cuando le digo que esa soledad no me asustó, porque había estado solo durante 10 años, solo en medio de 2 personas, solo sintiendo que no importaba, solo sin que nadie me preguntara cómo estaba, solo sin que nadie me agradeciera. Esa había sido la peor soledad, la soledad acompañada, y prefería 1000 veces estar solo de verdad que volver a sentir eso. Entré a la casa, caminé por cada cuarto, vi los espacios vacíos donde antes había muebles, vi las marcas en las paredes, vi el polvo, vi los recuerdos, y sentí algo extraño. Sentí que estaba cerrando un capítulo largo, doloroso, pero necesario. Los nuevos dueños llegaron al día siguiente. Tocaron la puerta temprano, les abrí. Me saludaron con respeto. Me preguntaron si ya estaba desocupada. Les dije que sí, que podían pasar. Entraron con su bebé, con ilusión en los ojos. Recorrieron la casa. Ella decía: «Aquí va a quedar el cuarto del niño». Él decía: «Aquí vamos a poner la mesa». Y yo los escuchaba, y me alegraba por ellos. Me preguntaron si yo también me iba a ir. Les dije que sí, que solo estaba esperando que llegaran para entregarles las llaves. Saqué las llaves de mi bolsillo, esas llaves que había cargado durante 40 años. Las puse en la mano del muchacho y le dije: «Cuiden bien esta casa.
Es una buena casa. Ha visto muchas cosas, buenas y malas, pero es una buena casa. Él me agradeció, me dio la mano, firme, con respeto, y yo me fui. Salí de esa casa por última vez. Cerré la puerta detrás de mí. Caminé por la banqueta, sin voltear atrás. Porque si volteaba, tal vez me arrepentía. Y no podía arrepentirme. Esto era lo correcto. Doloroso, pero correcto. Me fui a rentar un cuartito, un lugar pequeño. Apenas cabía una cama, un ropero y una silla. Pero era mío, solo mío. Nadie me faltaba al respeto ahí. Nadie me hacía sentir que estorbaba. Nadie comía mi comida sin permiso. Era un espacio chiquito, pero era mío, y eso lo hacía enorme. Los primeros días fueron difíciles, no voy a mentir. Me costaba dormir, me costaba acostumbrarme. Extrañaba mi casa, extrañaba mi cuarto, extrañaba mi jardín, pero no extrañaba el ambiente, no extrañaba la tensión, no extrañaba sentirme invisible, y eso me daba paz. Amparo me llamó una vez, como a la semana. Me preguntó dónde estaba. Le di la dirección. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Hubo un silencio largo, y entonces me preguntó, ¿por qué lo hiciste, papá? ¿Por qué nos hiciste esto? Y yo le contesté con la verdad, porque ustedes me hicieron sentir que no importaba. Porque vivieron 10 años de mi esfuerzo y nunca me lo agradecieron, porque me faltaron al respeto, porque tuve que elegir entre mi dignidad y ustedes, y elegí mi dignidad. Ella lloró, dijo que lo sentía, pero yo sabía que no lo sentía de verdad. Sentía haber perdido la casa gratis, sentía tener que pagar renta, sentía tener que trabajar, pero no sentía haberme tratado mal, porque si de verdad lo sintiera, lo hubiera dicho antes, cuando todavía importaba. Le dije que la quería, que siempre la iba a querer, pero que no podía volver a vivir así, que si ella quería verme, sabía dónde encontrarme, pero que las cosas ya no iban a ser como antes, porque yo ya no era el mismo, y ella tampoco. Colgó, y no volvió a llamar. Han pasado meses, casi un año, y no he sabido nada de ella. No sé dónde vive, no sé cómo está, no sé si está bien o mal, y aunque me duele, sé que esto era necesario, porque uno no puede vivir rogando amor, rogando respeto, rogando un lugar en la vida de sus propios hijos. Mire usted, uno envejece y se da cuenta de que la familia no es sagrada solo por ser familia. Uno se da cuenta de que el respeto se gana, y cuando se pierde, es muy difícil recuperarlo. Uno se da cuenta de que a veces la gente que más nos lastima es la que comparte nuestra sangre, y que está bien alejarse, está bien poner límites, está bien elegirse a uno mismo. Ahora vivo tranquilo, trabajo menos, ya no tengo que mantener a 2 adultos. Mi dinero me alcanza para mí, para comer bien, para pagar mi cuarto, para darme algún gusto de vez en cuando. Tengo amigos, vecinos que me saludan. Don Facundo me regala fruta de vez en cuando. Doña Eufemia me invita a comer los domingos. Tengo paz. Extraño a Amparo todos los días. Es mi hija, siempre va a ser mi hija. Pero no extraño lo que teníamos, porque lo que teníamos no era una relación, era una costumbre, era una dinámica donde yo daba y ellos tomaban. Y eso no es amor. Eso no es familia, eso es abuso. ¿Me arrepiento de haber vendido la casa? No, ni un segundo, porque esa casa dejó de ser mi hogar, se convirtió en mi cárcel, y yo necesitaba ser libre, libre para vivir mis últimos años con dignidad, con respeto, con paz. Óigame bien esto, si usted está pasando por algo parecido, si tiene familia viviendo de usted, faltándole al respeto, haciéndolo sentir que estorba en su propia casa, haga algo. No espere 10 años como yo, no aguante hasta que no pueda más. Ponga límites,
Defiéndase, porque uno solo pierde lo que no defiende, y usted merece respeto, usted merece paz, usted merece vivir sin sentirse menos en su propia casa. No es fácil, no es bonito, va a doler, va a haber lágrimas, va a haber gritos, va a haber gente que lo va a juzgar, que va a decir que es mal padre, que es egoísta, que es cruel, pero no les haga caso, porque ellos no vivieron lo que usted vivió, ellos no sintieron lo que usted sintió. Ellos no saben lo que es dar todo y recibir nada. Y le digo con el corazón en la mano, la dignidad no se negocia, el respeto no se ruega, y la paz no tiene precio. Yo pagué un precio muy alto por mi paz. Vendí mi casa, perdí a mi hija, me quedé solo, pero gané algo más valioso. Gané mi dignidad de vuelta, gané mi respeto propio, gané la tranquilidad de saber que no soy el tonto que se deja, que no soy el viejo que aguanta todo. Soy Rigoberto Salinas, tengo 73 años. Y tomé la decisión más difícil de mi vida, y la volvería a tomar, porque prefiero estar solo y en paz que acompañado y destruido por dentro, porque aprendí que la soledad es mejor compañía que la gente que no te valora, porque entendí que uno tiene que elegirse a uno mismo, aunque duela, aunque cueste, aunque todos te digan que estás mal. Y si usted llegó hasta aquí escuchándome toda esta historia, le agradezco de corazón, de verdad. No es fácil sentarse a escuchar a un viejo contar sus penas durante tanto tiempo, pero usted lo hizo. Y eso dice mucho de la clase de persona que es. Sé que ha sido largo, sé que tal vez le quité tiempo de su día, pero estas historias de vida, hay que contarlas completas, con todos sus detalles, con todo el dolor y toda la verdad. No se pueden resumir en 2 palabras. La vida no funciona así. Yo necesitaba soltar esto. Llevaba años guardándomelo, tragándome todo, y ya era hora de sacarlo. Y usted me dio su tiempo, me dio su oído, y eso no tiene precio. Ahora, si mi historia le llegó al corazón, si algo de lo que conté le hizo sentir algo, si se identificó aunque sea un poquito, le voy a pedir un favor. Ahí abajito, donde está el video, va a haber una manito hacia arriba. Eso es el me gusta. Solo tiene que tocarla, darle un toquecito nada más. Ese botoncito ayuda a que mi historia llegue a más personas que tal vez están pasando por lo mismo que yo pasé. Personas que necesitan saber que no están solas, que hay otros que también tuvieron que poner límites, que también tuvieron que elegir su paz antes que la comodidad de otros. Es un segundo nomás, un toquecito, pero para mí y para este canal significa mucho. Y si aún no está suscrito a este canal, le pido que se suscriba. Es fácil, se lo prometo. Abajo del video hay un botón negro que dice suscribirse. Solo tiene que presionarlo. Eso es todo. ¿Y para qué suscribirse? Pues porque aquí, en Historias de la Vida Real, todos los días hay historias como la mía. Historias reales de gente como usted y como yo. Gente que ha vivido, que ha sufrido, que ha tomado decisiones difíciles. Historias que no escucha en ningún otro lado porque la televisión no las cuenta, porque a la radio no le interesan. Pero aquí sí importan. Aquí su historia importa. Mi historia importa. Y la historia de todos los que hemos tenido que poner límites para sobrevivir, esa también importa. Cuando se suscribe, no se pierde ninguna historia nueva. Le llega la notificación y puede escucharla cuando tenga tiempo. Mientras lava los platos, mientras maneja, mientras hace su caminata, como usted prefiera. Y si conoce a alguien que esté pasando por algo parecido, compártale este video. Tal vez su papá, su mamá, su tío, su vecino. Alguien que usted sabe que está aguantando cosas que no debería aguantar. Alguien que necesita escuchar que no está mal poner límites. Compartir es fácil. Ahí mismo donde está el me gusta, hay una flechita que dice compartir. Le da ahí
y puede mandarlo por WhatsApp, por Facebook, por donde usted quiera. A veces, una historia como esta puede cambiar la perspectiva de alguien, puede darle el valor que necesita para defenderse, y eso no tiene precio. También, si quiere, déjeme un comentario aquí abajo. Cuénteme si ha pasado por algo parecido, si entiende lo que sentí, o si cree que me equivoqué, también puede decirlo. Ya estoy viejo para ofenderme. He escuchado de todo. Me gusta leer los comentarios. Me gusta saber que alguien del otro lado de la pantalla conectó con mi historia. A veces leo cosas que me hacen pensar, que me dan otra perspectiva, y eso está bien. Y quién sabe, tal vez su historia sea tan poderosa que la contemos en un próximo video, porque todos tenemos algo que contar, todos. También quiero darle las gracias a Historias de la Vida Real por darme este espacio para contar mi historia. No todos los lugares te dejan hablar así, con toda la verdad, sin cortes, sin editar lo que duele. Pero aquí sí me dejaron, y eso lo valoro. Si usted tiene una historia similar, puede escribirle al canal. Quién sabe, tal vez su historia sea la siguiente que escuchemos. Nos vemos mañana con una nueva historia que, se lo aseguro, también le va a dejar pensando. Aquí no hay historias inventadas, aquí solo hay vida real, con todo lo bueno y todo lo malo que trae. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por escuchar a este viejo que solo quería quitarse un peso de encima. Gracias por su tiempo, que sé que es valioso. Cuídese mucho, póngase límites cuando tenga que ponérselos. No espere a estar quebrado para defenderse. Y recuerde, la dignidad no se negocia nunca. Hasta mañana. Y no olvide darle a ese me gusta y suscribirse. Me ayuda más de lo que se imagina. Y bueno, esta es mi historia. No es bonita, no es perfecta. No tiene el final feliz de las películas. Pero es mía y es real. Viví 73 años para aprender que la vida no te da lo que mereces, te da lo que aguantas. Y yo ya no aguanto más lo que no merezco. Así que aquí estoy, solo, sí, pero con la cabeza en alto, con la dignidad intacta y con la conciencia tranquila de que hice lo que tenía que hacer. Eso es todo. Así termina la historia de Rigoberto Salinas, el viejo que prefirió quedarse solo antes que acompañado de quienes no lo respetaban. Y si eso me hace terco, pues que así sea. Prefiero ser un viejo terco que un viejo tonto. Viví 73 años para aprender que a veces soltar es la única forma de no ahogarse.